Hola, un saludo para todos. Vamos hoy a hacer el capítulo número 32 del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que es fundamental en nuestra fe. Es claro que para nosotros los católicos es fundamental la resurrección. Hoy vamos a hablar de la resurrección y por qué la resurrección para los católicos es fundamental. De ahí donde Pablo dice que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. La resurrección es uno de los fenómenos más importantes y más hermosos de lo que es el cristianismo y el catolicismo. Allí marca el sello fundamental la historia de que Jesús es Dios vivo. Si vamos entonces al párrafo 2, en el numeral 638, vamos a encontrar al tercer día resucitó entre los muertos. Y ya habíamos hablado de que Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde y para los judíos las 6 de la tarde y católicos también es un nuevo día. Por eso nosotros la misa o la Eucaristía del sábado a las 6 de la tarde la tomamos como la dominical, porque para nosotros y para los judíos ya el alba nuevo, al salir a ocultarse el sol, entonces es un nuevo día. Por eso él pasa desde las 3 de la tarde, ya pasamos el sábado después de las 6 y en la madrugada del domingo Jesús resucita. Hay una cosa bien interesante e importante y es que Jesús, la resurrección de Jesús, es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento y predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado entre los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y a los sepultados ha dado vida. Así introducimos este tema y vamos entonces a encontrar el acontecimiento histórico que fue muy trascendente. Es algo muy especial porque Pablo dice en el año 56 que él mismo le escribe a los corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mí me han transmitido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, o sea a Pedro, y luego a los 12 apóstoles. Él marca mucho según las Escrituras, porque como Jesús mismo había dicho, todo está escrito y él iba a morir y a resucitar como lo dicen las Escrituras. Es fundamental entender que hay unos testigos que nos generan a nosotros la realidad de que Jesús ha resucitado, y por eso Pablo dice que los testigos le transmiten a él, y él tuvo un encuentro y lo hace testigo real de la resurrección, porque incluso en su conversión Jesús se hace presente ante Pablo en el camino a Damasco, que es la demostración para su nuevo apóstol de que él ha resucitado. El sepulcro vacío, que también lo encontramos desde el 640, es una de las pruebas fundamentales que tenemos de la resurrección de Cristo. No hay un cuerpo, no existe un cuerpo. Los apóstoles se dan cuenta de que Jesús no está, de que Jesús ha resucitado, como primera fuente de prueba de que el sepulcro está vacío. Y resulta lo siguiente, porque en el 640 dice esta pregunta, que está en Lucas 24, 5, 6, que dice: porque busca entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado.
es una de las partes importantes en el marco del acontecimiento de la Pascua y la Resurrección, cuando llegan y encuentran el sepulcro vacío y encuentran un ángel que les dice por qué buscan a Jesús entre los muertos si Él ha resucitado. Ahí también encontramos algo importante, y en el caso del primer lugar fueron las santas mujeres que llegaron al sepulcro y lo encuentran vacío, que son los primeros testimonios. Y recordemos que ellos iban a ungir el cuerpo de Jesús, a embalsamar el cuerpo de Jesús, porque como Él muere a las 3 de la tarde y la Pascua comienza, el sábado comienza, que no se puede hacer nada, a las 6 de la tarde, porque ya sería sábado, no hay tiempo. El tiempo es muy corto incluso en bajar a Jesús y en ponerlo en un sepulcro muy cercano al lugar donde muere, para después al domingo ir a embalsamarlo, ir a hacer todo el ritual que se le hacía a los muertos, y las mujeres iban a terminar eso que no habían culminado, porque el sábado no se puede hacer absolutamente nada. Y ellas son las primeras que encuentran el sepulcro vacío, y luego van a contar a los apóstoles y viene Pedro y Juan, y Pedro y Juan encuentran también el sepulcro vacío, que incluso la fe de Juan dice que al ver las sábanas en el piso o las vendas en el piso, Juan recuerda y cree con fe de que Jesús ha resucitado. Porque acá mismo lo dice en Juan 22, y afirma que al encontrar el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, Juan 26, vio y creyó, Juan 28. Entonces miren que hay una primera prueba de la resurrección de Cristo, y es que se encuentra un sepulcro vacío. No hay un cuerpo, no existe un cuerpo, y por lo tanto encontramos el sepulcro vacío como primera prueba de que Jesús ha resucitado. Y luego vamos a encontrar lo siguiente, y son las apariciones, y vamos a encontrar todo a partir del 641, y las primeras apariciones son a María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús enterrado a prisa en las tardes del Viernes Santo por la llegada del sábado, que es lo que les acabo de explicar. Y fueron las primeras en encontrar al resucitado. Son el primer testimonio, y es algo muy hermoso cómo resalta la Biblia, cómo Jesús resalta a la mujer, siendo ellas las primeras en ser los testigos de que Él ha resucitado. También es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido también a Simón. Él se le aparece también a Pedro, y lo encontramos en Lucas 24, 34. Las apariciones son la segunda prueba. Primero a las mujeres, luego a Pedro, que se le aparece. También tenemos como testigos del resucitado a los apóstoles, que son las piedras fundamentales de la iglesia. Jesús también se le aparece a los 12 apóstoles y empieza a incrementar la cantidad de testimonios para darle fortaleza a que Jesús ha resucitado. No hay un cuerpo, el sepulcro está vacío, y ahora empezamos a ver a Jesús vivo. Y miren una cosa bien interesante, porque ahí mismo en el 642 nos dice, Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se le apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y a los 12 apóstoles. Pablo en Hechos de los Apóstoles muestra también que no solamente a los 12 y a las mujeres se le aparece Jesús, sino que incrementa la cantidad de testimonios a más de 500 personas a las que Jesús se les ha aparecido para mostrar de que Él ha resucitado. Es otra prueba muy fehaciente de que no solamente fueron los apóstoles,
ni a las mujeres, que son discípulas de Jesús, sino también a más de 500 personas. En el 643 nos dice esto: sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a prueba, a una prueba radical de la pasión y la muerte de su maestro. No podemos olvidar que ellos tenían mucho miedo y su fe fue puesta a prueba aun cuando él había dicho lo que iba a suceder. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por su exaltación mística, nos presenta a los discípulos abatidos y asustados. Ellos estaban asustados, ellos tenían miedo. Es hecho en su cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Lo dice Marcos 16:14. Ellos dudan. O sea que no podemos decir que es algo fabricado, porque hasta ellos dudan de que había resucitado. Ellos no le creen a las mujeres. Luego, cuando Simón Pedro viene a decirlo, ya hay todavía un poco más de credibilidad, pero aún así espera a que ellos estén presentes y se le aparece a todos. En el 644 dice: tan imposibles les parecen las cosas que incluso puesto ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos todavía dudan. Lo creen un espíritu. Creen que Jesús está con ellos, pero no lo ven como un cuerpo resucitado, sino que ellos aún lo creen un espíritu. Y por eso Jesús hace algo bien especial, y es come con ellos. Es una alternativa que nos muestra que Jesús es resucitado, porque los espíritus no comen. Y eso nos lo muestra aquí en el estado de la humanidad resucitada de Cristo en el 645, que dice: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto, o sea, que lo tocan, lo palpan, o sea, nos muestra, y ellos tocan, palpan y comen con él, que es la demostración que es la resurrección del cuerpo, no es un espíritu. Incluso ahí nos dice el tacto y el compartir la comida. El cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido torturado, martirizado y crucificado. De hecho, muestra las señales de su sufrimiento en la cruz. Y es un cuerpo auténtico, es un cuerpo real, pero acá hay una parte hermosa que nos muestra lo que será, lo prometido, lo que queremos, lo que buscamos. Es un cuerpo físico, pero con muchas cosas especiales, que aquí mismo en el 645 nos lo muestra. Dice: este cuerpo auténtico real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso, que es lo que nos promete. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Por su humanidad ya no puede ser, pero su humanidad ya no puede ser retirada en la tierra, es retenida en la tierra, y no pertenece ya más al dominio y no pertenece ya más que al dominio del Padre. O sea, el cuerpo pertenece a Dios. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de las que le eran familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. El cuerpo que Jesús muestra es un cuerpo que come, pero que no tiene limitación de espacio y tiempo, y solo tiene la limitación del Padre, de la divinidad del Padre. Aparece, desaparece, y también nos muestra que puede cambiar
bajo la gracia, de apariencia, lo que hace ver que la vejez y la juventud no tienen ningún significado y lo hace especial y eterno. Vamos a ver entonces aquí en el 646 una cosa interesante, y es: la resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Es un cuerpo resucitado pasa del estado de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección del cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir: Cristo es el hombre celestial. La resurrección como acontecimiento trascendente, encontramos que en efecto nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelio lo escribe. Sin embargo, podemos tener el testimonio del que han compartido con Cristo, han comido, e incluso hace especial y fundamental a Tomás, que Jesús mismo lo invita a poner sus dedos en sus llagas y en su costado, para que él viera que es hombre, que es humanidad, que es la resurrección de la carne. Y por eso él cae postrado y dice: Señor mío, Dios mío, reconociendo la divinidad de Jesús. La resurrección es una obra de la Santísima Trinidad. En ella están las tres personas divinas actuando juntas a la vez y se manifiestan por su propia originalidad. Eso lo encontramos en el 648. Y lo demuestra. Se realiza por el poder del Padre que lo ha resucitado, a Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido de la manera perfecta su humanidad como cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por su resurrección entre los muertos. El Espíritu Santo mantiene el cuerpo de Jesús preservado para que no se descomponga. El Padre da la resurrección y la humanidad de Cristo se hace presente. Es tan presente la Trinidad, y el cuerpo ya a partir de ese momento hace parte de la Trinidad. Ya está el cuerpo en la Trinidad. Dice San Pablo: insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu Santo, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llevado al estado glorioso de Señor. Vamos a ver entonces una cosa interesante, y es: Jesús ya lo había manifestado, y lo manifiesta, y lo encontramos ahí mismo en el 649, cuando al Hijo de Dios, cuando es resucitado, Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho y morir, y que luego debe de resucitar. Dice, por otra parte, Jesús mismo lo afirma. Él afirma explícitamente diciendo lo siguiente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Y esto lo encontramos en Juan 10, 17, 18. Creemos que Jesús murió y resucitó. En el 650 encontramos una parte bien bonita que nos muestra la unidad de la Trinidad, y dice: por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, ésta se une de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano, y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Si es verdad que Jesús muere y se encuentra una separación del alma y del espíritu, pero el Espíritu Santo preserva el cuerpo, y por eso decimos que con el poder del Padre es resucitado y vuelve por su propia divinidad
a nacer, o a nacer no, a resucitar, a tener vida, como Él lo había dicho. Doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. El sentido y el alcance salvífico de la resurrección, que esto es lo más importante para concluir. Y en el 651 encontramos esta frase con la que comencé este episodio y dice: si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Y esto lo dice por lo siguiente: todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Si Jesús no ha resucitado, entonces todo lo que Él dijo no fuera una verdad. La resurrección de Jesús muestra que cada una de las palabras que nos deja de enseñanza son su verdad. Y volvemos de nuevo a esto que Él mismo lo dice: doy mi vida para recobrarla de nuevo, tengo el poder para darla, el poder para recobrarla de nuevo. Él nos da la certeza de que lo que ha dicho es real. Su resurrección muestra que Él tenía el poder, pero Él la entrega y Él la recobra de nuevo. En el 652 encontramos: la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. Si Jesús no resucita, no se cumplen las Escrituras, ni tampoco se cumpliría lo que Él está enseñando. Por ejemplo, por lo tanto, si Jesús no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Y lo encontramos aquí en esta parte del 653, y es: la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La gente tal vez no lo había entendido, pero yo soy es el nombre de Dios. Y cuando Él lo dijo, por eso cuando le preguntaron que si Él era el Hijo de Dios, y cuando Él decía que yo soy, se rasgaban las vestiduras, porque era algo que no podían creer, y era blasfemia total para los judíos de que un hombre dijera que es Dios, Dios mismo, por lo que también era blasfemo decir que Él perdonaba pecados, porque solo Dios perdonaba pecados. O sea que Él estaba diciendo que Él es Dios. Y aquí, en eso estaba en Juan 8:28, y la resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. La resurrección de Dios, de Jesús, nos muestra que realmente Él era el Hijo de Dios y que Él era yo soy, que Él era Él mismo. Confirma que cuando Él estaba vivo, manifestó varias veces que era yo soy. Y encontramos en el 654 entonces esta parte importante. Hay un doble aspecto del misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y del pecado, y en la nueva participación en la gracia. Él nos libera del pecado de Adán y nos abre la puerta al cielo, a la divinidad y a la gloria de Dios. Nos hace hermanos filiales, y lo dice Él mismo cuando dice a sus discípulos después de la resurrección: y avisad a mis hermanos. Y eso está en Mateo 28:10, en Juan 20:17. Y dice:
Hermanos, somos hermanos no por naturaleza, sino por el don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real a la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Él nos hace hijos de Dios, nos permite ir a la gloria de Dios, nos hace hermanos por la resurrección, nos quita el pecado original y nos da la posibilidad de ser sus hermanos y de ser hijos de Dios. En el 6:55, para terminar, dice: Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo en que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y lo dice Pablo en la 1 Corintios 15, 20, 22. En la espera de lo que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de los fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Hechos de los Apóstoles 6, 5. Y su vida es transportada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan más para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es la fase más importante del catolicismo, del cristianismo, de que Jesús ha resucitado, que ha vencido la muerte y que nos ha mostrado que podemos llegar con un cuerpo glorioso a la resurrección. Podemos llegar a ser sus hermanos y podemos volver a esa divinidad y volver a Dios. Por su muerte ha sido revivido el ser humano y perdonado los pecados, y nos abre la puerta a ser sus hermanos adoptivos y poder llegar a la gloria del Señor. Hasta ahí dejamos entonces la resurrección y quedamos pendientes entonces para encontrarnos de nuevo en este estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos da fortaleza y fuerza. Y recuerden que la resurrección es la base del cristianismo, es la base del catolicismo. Sin la resurrección, como dice Pablo, pues nuestra predicación no tiene sentido y vana es nuestra fe. Muchas gracias y que estén muy bien, que Dios los bendiga. Hasta luego. ¿Cuánto?